convocatoria, sobre todo considerando la labor tan relevante que tienen hoy ustedes como medios de comunicación para hacer del conocimiento a la ciudadanía, pues las propuestas que cada uno de las y los candidatos tenemos a partir de los espacios en los que estamos contendiendo y efectivamente, como lo comentaba el compañero, pues dentro de mi trayectoria yo llevo 27 años de ejercicio profesional, principalmente en el servicio público, y estos 27 años me han servido sobre todo para reforzar la experiencia que he ido adquiriendo particularmente en el tema de la impartición de justicia. Me ha tocado atender temas precisamente que tienen que ver con la impartición de justicia, corrupción, al combate a la corrupción particularmente, sobre todo en estos espacios que desafortunadamente han sido dañados, digo, como todos los espacios del servicio público, pero también pues han permeado sobre todo los espacios de impartición de justicia, y creo que eso es algo muy importante que se tiene que combatir, particularmente a partir de esta reforma y del proceso de elección en el que se está llevando a cabo, sobre todo la selección de los perfiles que a partir precisamente del 1 de junio se decidirá por la ciudadanía, quienes estarán ocupando particularmente estos espacios. Un poquito comentarles a partir de la trayectoria y sobre todo de este trabajo que he realizado en las calles, con la gente, no solamente atrás de un escritorio. Creo que algo importante que podemos destacar particularmente en este nuevo sistema de justicia tiene que ver precisamente con que hoy pues todos los que van a ser candidatos y candidatas tenemos que salir a las calles a buscar en este caso el convencimiento de la ciudadanía para que las personas pues nos conozcan, sepan cuál es nuestra trayectoria, pero además pues también podamos informarles a ellos y a ellas pues cuáles son las propuestas de trabajo que tenemos nosotros para de alguna manera modificar estos órganos de impartición de justicia en términos de la atención hacia la ciudadanía. Y esto significa que tenemos que ser pues muchos más cercanos a las personas, conocer, esto también permite conocer la realidad que se está viviendo en el país completamente. Pues ustedes seguramente pues han visto, ¿no? Y cuando se escuchaba que a lo mejor algún candidato a ser ministro o ministra de la Corte estuviera visitando los estados previo a su designación, pues para sobre todo concientizar a la ciudadanía de quién es la persona, cuáles son las propuestas de trabajo, y hoy pues lo estamos viendo, y eso también va a modificar hasta la percepción de las personas juzgadoras. ¿Por qué? Porque el obligar a que salgan a las calles ya no es solamente evaluar un expediente en papel, sino visualizar que ese expediente en papel significan vidas de personas, y a partir de eso se puede modificar precisamente la justicia y la justicia social, particularmente en México. Por eso la experiencia que yo traigo particularmente en el tema laboral, si bien se ha enfocado más en esta parte, no es que no tenga conocimientos en materia que tiene que ver con derechos de la infancia, derechos de las mujeres, todo el tema que tiene que ver con la garantía de los derechos humanos como tal, y la perspectiva sobre todo en términos de juzgar no solamente con equidad e inclusión particularmente. Lo que me ha formado y que creo que es lo que yo aporto particularmente a la Suprema Corte de Justicia en caso de llegar, es mi perfil sobre todo desde el punto de vista del derecho social. A mí me ha tocado vivir sobre todo las consecuencias de un procedimiento lento, ¿no? En donde al final aquellas personas, por ejemplo, que fueron despedidas de manera injustificada, que sus asuntos muchas veces tardaron en resolverse hasta 7 años. Esto fue mi primer reto que yo estuve al frente de la impartición de justicia en Ciudad de México en materia laboral, y lo que logramos es reducir prácticamente los tiempos casi en un 100%. ¿Y esto qué significó? Que procedimientos que se tardaban, los procedimientos ordinarios que se tardaban en resolver, particularmente en grupos vulnerables, como es el caso de las mujeres que eran despedidas por estar embarazadas, que tardaban un promedio en resolverse de 4 años solamente para la emisión del laudo, y otros 3 años para llevar a cabo la ejecución de esa resolución, lo logramos reducir particularmente a 7 meses. Y en el caso de la designación de beneficiarios, donde la persona trabajadora, que era el sostén económico de las familias, se tardaba en resolver en promedio de 1 año, 8 meses, lo logramos reducir en 4 meses. ¿Y esto con qué se hizo? Pues particularmente con la capacitación al personal que tiene que ver, que integraban en ese momento las juntas, y también la introducción de tecnología para el procesamiento de la información, y eso coadyuvó precisamente en agilizar los procedimientos. Y como les decía, pues con base en esta
experiencia pude también participar en su momento con propuestas muy específicas para la reforma a la Ley Federal del Trabajo que se realizó en 2019 a partir de planteamientos muy concretos al nuevo sistema de justicia laboral, que tuvo que ver que fue la primera vez, por ejemplo, que se introdujo que para el proceso de selección de las personas juzgadoras las convocatorias no fueran solamente dirigidas al personal de los tribunales, sino se ampliara a todas aquellas personas que cubrieran los requisitos legales, pero que también tuvieran la experiencia para ser impartidores de justicia. Y por primera vez, a partir del 2020, que fue la primera integración que se vino dando de los nuevos tribunales laborales en los poderes judiciales, tuvimos esta integración mixta, es decir, personal que ya venía de los propios poderes judiciales, pero también gente externa, que muchos de ellos pudieran venir precisamente del litigio. La experiencia que hoy tenemos y de los resultados a 5 años de esta implementación del sistema de justicia laboral es reducción en los tiempos, es decir, los promedios que se manejan a nivel nacional de los procedimientos ordinarios, estamos hablando que se resuelven en 7.5 meses, y en el caso particular de la designación de beneficiarios, que son temas sensibles en cuanto al sostenimiento de las familias cuando fallece la persona trabajadora, se están resolviendo en 4.5 meses. Entonces, sí vemos que estas experiencias que se tuvieron, si bien de manera local en la Ciudad de México, que se trasladaron a una modificación a la Ley Federal del Trabajo, hoy están dando resultados a nivel nacional, y por eso creo que la experiencia de esta labor que realicé al frente de la Junta puede contribuir sobre todo en los criterios que se plantean desde la misma Corte. Mi planteamiento en concreto va basado en 5 propuestas para modificar el trabajo que se realiza desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primero está enfocado precisamente en tener una corte accesible para todas y todos, es decir, que la Suprema Corte de Justicia deje de ser un espacio solamente para élites. ¿Y esto en qué se traduce? Específicamente estamos hablando con simplificar procesos, es decir, tenemos que simplificar y dejar de ser tan burocráticos en los propios procedimientos para la resolución de los asuntos que tiene la Suprema Corte de Justicia, ampliar particularmente la defensoría de oficio, es decir, que las personas que no tengan para pagar un abogado tengan acceso realmente a una defensoría de oficio capacitada, sobre todo eso es muy fundamental, y que eso facilite que realmente las personas tengan un acceso real a la justicia. En segundo punto, como propuesta, estoy planteando que tengamos una corte conectada a la realidad. ¿Y esto en qué se traduce? Esta situación de que la corte tiene la facultad de atracción de casos sensibles. Y aquí lo que yo estoy planteando particularmente es todos los asuntos que tengan que ver con grupos vulnerables, la Suprema Corte de Justicia los pueda traer e impacte de manera positiva en estos grupos vulnerables, como es el caso de las mujeres, de las personas trabajadoras. Les pongo un ejemplo muy particular. Que hace unos años la Suprema Corte de Justicia determinó que la cuantificación de las pensiones se realizaría por UMAS, ¿no? La unidad de medida. Y esto impactó la vida de las personas trabajadoras. ¿Por qué? Porque las personas trabajadoras, cuando están cuantificando sus pensiones, no cuantificando, están pagando su afiliación al Seguro Social y su aportación específica para las pensiones, se hace en salarios mínimos, no en UMAS. Y la Corte, al momento de determinar que la cuantificación se iba a llevar a cabo a través de las UMAS, pues tuvo un impacto de manera negativa en las personas trabajadoras, por poner un ejemplo, y eso al final pues redundó en una afectación en los derechos humanos de las personas trabajadoras. Por eso es importante que este tipo de criterios se lleve sobre todo a reforzar particularmente en la Suprema Corte de Justicia, para que no se afecte en este caso y al contrario vayamos en un sistema progresivo de garantía de los derechos humanos, particularmente en lo que tiene que ver con la vida de las personas trabajadoras. También como tercer punto planteo que tengamos una corte que se entienda y que se le entienda. ¿Y esto qué significa? Tiene que ver precisamente con que las resoluciones que se emitan, no solamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino por los propios tribunales locales, sean sentencias con un lenguaje sencillo, que se entienda por cualquier persona, que no necesitemos forzosamente de una interpretación de un abogado para poder entender el sentido de estas resoluciones. ¿Cuántas veces no hemos visto una sentencia en donde se usa términos en latín, o como normalmente a veces hasta entre los abogados mencionamos, que se maneja un lenguaje abogadil? ¿En qué sentido? Que solamente entre abogados se entiende. Si esas resoluciones van dirigidas para las partes en conflicto
el lenguaje que se tiene que utilizar es precisamente para que las partes en conflicto entiendan qué es lo que se está resolviendo en esos casos. Y por esa razón lo que tenemos que facilitar es que sean sentencias concretas, sencillas, y que finalmente envíen a la ciudadanía que está involucrada en esos asuntos, que la resolución la entiendan perfectamente sin la necesidad de la interpretación de un abogado. Como cuarto punto, también propongo que tengamos realmente una justicia pronta y expedita, sobre todo porque si no llega a tiempo una resolución en los tiempos marcados, pues ya no es justicia. ¿Qué es lo que les decía hace un momento? Pues esto de reducir los tiempos y solamente ajustarnos a los tiempos que marca la ley. ¿Se puede? Claro que se puede, sin tener que estar siempre justificando con un tema de se requiere más presupuesto, se requiere más personal o se requiere más material. Hoy la tecnología nos ayuda precisamente a simplificar esos procesos y eso se debe de estar introduciendo particularmente en el análisis y procesamiento de la información para que los casos se puedan estar resolviendo de manera mucho más ágil. Y finalmente, plantear también que la justicia que imparta desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea una justicia equitativa e incluyente, es decir, que se ponga como punto de atención central a los grupos vulnerables, como es el caso de las mujeres, de las personas trabajadoras, de las niñas y niños, de los grupos indígenas, de las personas que también pertenezcan a la comunidad LGTBIQ+, y también a los grupos afrodescendientes. Si nosotros ponemos desde el centro de atención de la impartición de justicia en la Suprema Corte de Justicia estos grupos, tendremos realmente una justicia equitativa e inclusiva. Y finalmente, cerrar particularmente con la intervención que ustedes tienen como medios de comunicación. Hoy todavía hay mucha ciudadanía que no tiene conocimiento de que el 1 de junio tienen que salir a votar particularmente y decidir quiénes serán las personas que se integrarán a formar parte de estos poderes judiciales. No saben quiénes son esas personas, cuáles son las propuestas de trabajo que se están realizando por cada una de ellas, y el vínculo para poder ponerles del conocimiento son ustedes. Ustedes son los espacios también, si bien el Instituto Nacional Electoral está realizando su propia labor, el Instituto Electoral a nivel de los estados, por ejemplo el caso particular del estado de Baja California, aquí se van a llevar a cabo también la elección de la integración de todo el Poder Judicial del estado. Son 172 cargos que se van a llevar a cabo la elección en este estado, además de los 50 federales que también se estarán votando en el estado. Entonces, creo que sí es importante el que se le haga saber a la ciudadanía dónde pueden consultar esa información. La ciudadanía puede verificar en la parte trasera de su credencial, hay un código QR. Si le toman una fotografía a ese código QR, los enlaza de manera directa con el portal de Conóceles, donde estarán los candidatos por los cuales las personas van a votar de acuerdo a su distrito electoral, y esa información pues a ellos les va a servir para determinar si hoy tenemos la garantía de que todas las personas que estamos en esas boletas cumplimos con los requisitos legales, es decir, que se cumplió con la formación profesional y se tienen los promedios mínimos, pero además también que se pasó por una evaluación de conocimientos, en donde además, de hecho, son públicas esas entrevistas, donde específicamente se demuestra que las personas que estamos en las listas tenemos los conocimientos y sobre todo la capacidad para estar dando la cobertura a estos espacios por los cuales hoy estamos compitiendo para poder llegar a formar parte del Poder Judicial de la Federación. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues si al final todos cumplimos con esos requisitos, ¿cuál es la gran diferencia que puede marcar que voten por una u otra persona? Pues la diferencia, uno, es la trayectoria. Eso creo que es muy importante también saber de dónde viene la persona que se está candidateando, qué espacios ha tenido cobertura, ha estado o no ha estado en los poderes judiciales, en dónde más ha trabajado. Y la otra es las propuestas de trabajo. Si nosotros como ciudadanos y ciudadanas no estamos informados de cuáles son las propuestas de trabajo, pues no podemos diferenciar hacia dónde vamos a dirigir nuestro voto. Y creo que hoy la ciudadanía va a escribir un nuevo capítulo en la historia de México, que tiene que ver precisamente con la impartición de justicia en nuestro país. Entonces, si nosotros hacemos conciencia de que esa es la relevancia que tiene que la participación de todas las personas ciudadanas en México lleguen y voten este 1 de junio con una información sobre todo
más consolidada y que al final ellos sean los que decidan quiénes estarán precisamente impartiendo justicia a partir del 1 de septiembre de este año, es la relevancia que ustedes deben de enfocar, sobre todo para informar a la ciudadanía. Que voten por quien quieran, pero que voten sobre todo de manera informada, que consulten las propuestas y que chequen los perfiles. Es un proceso que no va a ser sencillo, también hay que reconocer eso. Les voy a enseñar rápidamente la boleta en la que yo estoy participando. A mí me toca participar en la boleta morada. La boleta morada es la de ministros y ministras. Esta está conformada del lado derecho por 33 mujeres que estamos compitiendo para 5 cargos, y del lado izquierdo está conformada por 31 candidatos para 4 cargos de ministros. Recordemos también que esta reforma particularmente está planteando que de los 881 cargos a nivel federal que se van a elegir, 441 deben ser ocupados por mujeres y 440 deben ser ocupados por hombres. Es la primera vez que se va a garantizar que a nivel del Poder Judicial de la Federación y a nivel de los poderes judiciales locales se conforme 50-50%. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer la ciudadanía? La ciudadanía lo que tiene que elegir particularmente de estas candidaturas tiene que elegir a 5 candidatas mujeres, y por ejemplo en mi caso, a mí me tocó el número 27 por el orden alfabético. Tendrá que elegir a 5 candidatas mujeres y tendrá que elegir a 4 candidatos hombres. Esto solamente lo estamos hablando por la boleta que va a integrar, en este caso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Pero la ciudadanía, en el caso particular del estado de Baja California, va a recibir 6 boletas de distintos colores, donde tendrá que elegir no solamente a los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también va a elegir a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, a los integrantes de la Sala Superior Electoral, a los integrantes de la Sala Regional Electoral, a los integrantes en este caso magistrados de los tribunales colegiados, y a los integrantes, en este caso, de los juzgados del distrito. Por eso son 6 boletas que va a recibir solamente para la integración del Poder Judicial de la Federación, más otras 4 que corresponden a la elección local del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por eso creo que es aún más relevante que como en medios de comunicación se haga extensiva esta información a la ciudadanía para que pueda estarse dotando de información y el día 1 de junio salir a votar, sobre todo con esta conciencia de que no vamos a llegar a tachar un nombre como estábamos acostumbrados, o no vamos a llegar a tachar un logo ni un color en particular que esté ligado a un partido, porque recordemos que esta elección no hay intervención de partidos. Aquí es una elección particularmente de ciudadanas para elegir a personas candidatas que no se encuentren ligados a ningún partido político. Y entonces, por eso es importante que ellos vayan identificando, si bien a lo mejor puede ser que el nombre no lo identifiquen, pero que desde hoy estén checando cuáles son las propuestas y que sí identifiquen el número de la persona por el cual van a desear votar, porque ese número es el que van a colocar en la parte superior de cada una de las boletas, ¿no? Entonces, ahí es la parte como más importante que hoy ustedes pues tienen también como parte de esta colaboración democrática para mejorar sobre todo el sistema de justicia de nuestro país, de que la gente se informe cómo va a llevar a cabo su proceso de votación el 1 de junio y que sobre todo sepan pues quiénes son las personas que son candidatas y candidatos. Creo que es importante esta labor que hoy estamos realizando, sobre todo por el esfuerzo, ¿no? De que caso, pues, sobre todo de ustedes, de destinar tiempo a este tipo de convocatorias para poder informar sobre todo a la ciudadanía y que ellos tengan los mejores elementos para poder decidir y escribir en la nueva historia de nuestro país cómo se va a estar efectuando la elección, sobre todo de las personas juzgadoras a partir de este 1 de junio. Y bueno, pues, abro el espacio para preguntas, por favor. Sí, por favor. Candidata magistrada, buenos días. Bueno, preguntarle usted qué opina respecto sobre la jornada de las 40 horas, aprovechando que usted es laborista, lo comentaba con antelación. Esta jornada de las 40 horas pues, busca reducir la carga laboral actual, que contempla un día de descanso por cada 6 de trabajo. ¿Qué opina al respecto? Pues
miren, yo creo, digo, si hacemos un análisis a nivel mundial, pues todavía somos de los países que seguimos teniendo estas jornadas de 48 horas. La tendencia es precisamente hacer una reducción teniendo mayor productividad. Lógicamente, esto tiene que transitar también de manera gradual. No se puede hacer, es decir, que hoy se emita o que se promulgue la ley en donde se pudiera estar haciendo la modificación a la Ley Federal del Trabajo, donde se establece precisamente que las jornadas son de 48 horas semanales, pero sí se tendrá que plantear seguramente en esos transitorios que se tiene que realizar de manera gradual para que dé la oportunidad, uno, que las propias empresas puedan realizar los ajustes y que esto no les implique que el tema de hacer una reducción de jornada tengan que ampliar, por ejemplo, la contratación de más personal, porque si no, pues al final eso pudiera conllevar a unos efectos negativos, particularmente en las empresas. ¿Se puede? Sí se puede, porque está demostrado esa aplicación en otros países, pero tendrá que realizarse de manera gradual. Yo lo veo de manera favorable, sobre todo en términos del respeto, también de la garantía del ejercicio, una vida, sobre todo también de esparcimiento que tienen derecho todas las personas trabajadoras. Creo que es muy benéfico, pero lógicamente se tendrá que hacer este análisis para llevarlo de una manera gradual. Bueno, candidata magistrada, buenos días todavía. Yo tengo un par de preguntas para los compañeros. Magistrada, de llegar usted al cargo, de todas las características para hacerlo, a mí me preocupa un tema. Aquellas personas que están en las penitenciarías, que todavía no son sentenciadas, casos de personas que están en ¿qué va a pasar cuando, por usar un ejemplo, que esperemos que así sea, usted llegue a ganar? ¿Se van a hacer algunas revisiones? ¿Van a un expedientes? ¿Cómo van a trabajar en ese rubro? Sí, yo creo que ahí particularmente sí se tienen que tomar lineamientos muy claros. Como efectivamente usted lo está comentando, tenemos esta particularidad, sobre todo en el caso de los procedimientos penales, donde la sanción va por un sentido de privación de la libertad. Efectivamente, aquí tenemos muchos casos que se hizo la prisión, en este caso la medida precautoria de la prisión de manera oficiosa, en donde pues muchos de estos asuntos llevan años y no hay una sentencia definitiva. Sí se tiene que hacer un análisis, primero tener cuantificado. Acordemos que si no tenemos cuantificado ese número de asuntos, también lo que sucede, pues lo que no se mide no se puede realmente mejorar. Y entonces lo que tenemos primero es que tener cuantificado cuántos casos tenemos así, particularmente en donde pasa más de un año, sobre todo, ojo con esto, porque además también la reforma particularmente constitucional establece un plazo perentorio para emitir sentencias en materia penal. El plazo que se está estableciendo para emitir las sentencias en materia penal es de 6 meses. ¿Qué es lo que va a suceder si no se están emitiendo? Y pensemos ya a partir de los nuevos casos, pero ahorita me regreso a los casos anteriores. En el caso de los nuevos casos, si no se emite la sanción, la sentencia correspondiente, lo que va a suceder es que entra en acción el Tribunal de Disciplina Judicial, que es un órgano que no existía antes de la reforma. Y este órgano judicial, su principal labor es revisar que los asuntos se terminen en los tiempos establecidos en la ley. Y en el caso de las sentencias en materia penal y materia fiscal, si no son emitidas en los 6 meses, van a entrar en un proceso de revisión y la sanción puede ir hasta la destitución del cargo. Precisamente pues para evitar que sigamos manteniendo estas prácticas que desafortunadamente lo único que hacían eran alatergar los casos, justificados sí por el tema de las cargas de trabajo, pero muchas veces también porque decidían a qué asunto y a qué no asunto se le daba prioridad. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser lo importante. ¿Qué sucede con todos los anteriores? Porque no podemos estar manejando justicia de primera y de segunda, es decir, a partir de ahorita, pues todos los que lleguen se van a estar resolviendo en un tiempo menor y todo lo que está anterior, pues va a seguir, que fue lo que sucedió prácticamente con la reforma que tuvimos desde 2008 en el nuevo procedimiento en materia penal. Aquí lo que se tiene que hacer es una revisión de todos estos casos y agilizarlos. ¿Qué sucede hoy? Y a lo mejor pudiera ser la justificación que algunos tribunales, sobre todo penales, pueden tener, que por las cargas de trabajo no se han podido resolver. Pero hoy también, por eso es parte de las propuestas que yo estoy haciendo, con el tema de la inteligencia artificial se puede
procesar la información, y esto puede ayudar sobre todo al análisis, particularmente de toda la información que esté en los expedientes, que no significa que se sustituya particularmente la función de una persona juzgadora para la valoración de las pruebas, pero lo que sí va a ayudar si incluimos todo este procesamiento de información es que se puedan tener, en este caso, valoraciones mucho más rápidas de las pruebas y que las personas juzgadoras puedan ahora sí emitir las resoluciones correspondientes. No solamente ese tema de la valoración, también tenemos otro cuello de botella muchas de las veces en la parte de las notificaciones, sobre todo en las notificaciones formales. Hoy también la tecnología nos ayuda, y si esto a lo mejor requiere de una reforma, bueno, pues hacer las propuestas correspondientes para poder realmente acotar estos procedimientos y sobre todo resolver, porque aquí estamos hablando que son vidas, no solamente de las personas que están en prisión, sino también para las víctimas que al final de cuentas no han encontrado justicia en las resoluciones que tienen que ser emitidas. Entonces, lo primerito es tener cuantificado cuántos asuntos se tienen así que no se han emitido particularmente las sentencias correspondientes, y después entrar en este procesamiento para poder agilizar los procedimientos. Muy bien. Por último, bueno, yo me presenté, mi nombre es Juan Prado, transmitiendo desde la frontera. Muy bien. Por último, de mi parte, candidata, la gente es muy de referencias, cada vuelta de la esquina, así, ¿verdad? Explícanos un poquito para gente que no está muy familiarizada con el tema judicial, ¿qué es la actividad de un magistrado? Sí, claro. Miren, en el caso del espacio por el cual yo estoy compitiendo, que es como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que hace la Suprema Corte de Justicia de manera colectiva, porque ahí no actuamos de manera individual, ahí se actúa en órgano, vamos a ser 9 integrantes. ¿Qué es lo que hace la Suprema Corte de Justicia? Principalmente tiene dos funciones. Una es vigilar que no existan leyes que contravengan la Constitución, ¿no? Particularmente, ese es uno de los temas principales que realiza la Suprema Corte de Justicia. Y otro de los puntos fundamentales que hace resolver particularmente las decisiones de la Suprema Corte de Justicia es garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Un ejemplo como el que les decía tiene que ver precisamente, por ejemplo, hoy está muy enmarcado que se juzgue con perspectiva de género. Vamos a poner un ejemplo de un despido injustificado que se realizó a una mujer que estaba embarazada. Que esos casos, desafortunadamente, a pesar de que están prohibidos por la ley, hoy se siguen repitiendo en muchos centros de trabajo. Cuando llega un asunto de esta naturaleza, ¿qué sucedió? Ya fue juzgado en primera instancia, hubo una resolución, una sentencia en el tribunal. La segunda instancia que corresponde a esta resolución en materia laboral es la interposición de un amparo cuando alguna de las partes no está de acuerdo con esa sentencia, y ahí es donde se puede argumentar que hubo violaciones a los derechos humanos, porque a lo mejor en la demanda solamente se está alegando el tema de despido injustificado, pero no se está agregando sobre todo el tema de que se juzgue ese asunto con perspectiva de género, porque además se despidió no solamente por ser, en este caso, injustificado, sino por ser mujer y además por estar embarazada. Entonces, ese tipo de asuntos y las resoluciones que emite la Corte, particularmente ya en una resolución que se determina como jurisprudencia, hace obligatorio no solamente para las personas estrictamente ligadas en ese conflicto, sino que todos los órganos de impartición de justicia estén obligados a también incluir esa jurisprudencia en sus resoluciones que estén ligados a asuntos similares como esos. Y así es como finalmente se garantiza que no tanto las autoridades de los poderes, en este caso ejecutivos o legislativos, y también de los poderes judiciales, cumplan con las determinaciones que marca particularmente la jurisprudencia, porque recordemos que sobre todo a partir de la propia jurisprudencia que es emitida por la Corte se da la interpretación de las leyes. Muchas veces las leyes son ambiguas, ¿no? O no están actualizadas a la realidad. Normalmente las reformas siempre pues van atrás a la realidad que se vive en el país, y a través precisamente de la jurisprudencia es que a veces se ayuda a legislar, es decir, la Suprema Corte de Justicia no legisla, pero sí ayuda a plantear específicamente qué leyes deben de ser modificadas, sobre todo para estar acordes y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Eso es lo que hace la Corte particularmente y el espacio por el cual yo estoy compitiendo. ¿Alguna otra pregunta? Yo por acá. Sí. Dos preguntitas. ¿Qué mecanismos propondría para
defender la transparencia del Poder Judicial y como candidata, ¿qué valores personales considera indispensables para desempeñarse como magistrada? Mira, en el caso particular, ¿qué mecanismos? Pues hoy tenemos la tecnología, que yo creo que es nuestra herramienta fundamental, que ayuda precisamente al tema de la transparencia. ¿Y en qué sentido lo digo? Como parte también de esta experiencia que viví, sobre todo al frente de la Junta, a lo mejor algunos de ustedes, de repente hasta los abogados se reían, pero sucedía que a lo mejor en plena audiencia el abogado arrancaba la prueba del expediente y se la comía. Y pues efectivamente en ese momento se perdía la documental. Hoy con la tecnología y a partir de que se da la digitalización de todos los expedientes, y eso no sucede desafortunadamente todavía en todo el país, tenemos que buscar que hoy precisamente para transparentar todos los juicios, todos los expedientes sean digitalizados, ¿no? Evitar ya hoy también, pues estamos transitando a una era digital en donde tenemos que evitar también ya el estar todo el tiempo haciendo impresiones de documentos. Si hoy ya tenemos la formalidad de tener un servidor y donde se puede almacenar todos los documentos, pues eso también nos evita precisamente pérdida de documentos. ¿Por qué? Porque cualquier documento que sea borrado en un expediente electrónico queda en una ruta. Ahí sí no hay manera de que se perdió y nadie supo quién le movió a la computadora en el sistema y que entonces se perdió la comunicación. Y entonces eso es algo súper fundamental, que en el manejo de los expedientes ya todo sea digitalizado y sistematizado para evitar precisamente temas de pérdidas, y eso nos va a ayudar sobre todo en la transparencia, sobre todo del manejo de cada uno de los procedimientos que se tengan particularmente en los propios tribunales, tanto local como en el Poder Judicial. Y en el caso que tú decías particularmente de cuáles son los valores que me rigen a mí, tiene que ver, uno es la honestidad. Yo creo que si una persona que quiere estar al frente de un órgano de impartición de justicia no es honesto, no puede estar en esos espacios. ¿Por qué? Porque lo que realmente necesitamos hoy es que la gente sea honesta. Otro de los valores para mí fundamentales es el tema del amor. El amor por lo que haces, el amor por tu trabajo, porque al final también tienes un amor por el país y que estás consciente de que puedes contribuir y a mejorar lo que estás haciendo. Yo hoy soy madre también, tengo una hija de 10 años y particularmente lo que me preocupa también es dejarle un mejor país donde ella pueda ser libre de ejercer sus derechos como mujer, porque además pues hoy todavía, a pesar de que tenemos muchas leyes que hoy protegen los derechos de las mujeres, seguimos teniendo prácticas en todo el país donde, lo que les decía, las mujeres son despedidas, donde por el mismo trabajo y las mismas actividades tenemos diferencias salariales, todavía tenemos una diferencia del 18% salarial en mismos puestos ocupados por hombres y mujeres, y desafortunadamente en la práctica, en la realidad es que pues ese 18% significa que esas mujeres no reciben el mismo salario por una misma actividad. Y entonces ese amor que a mí hoy me motiva sobre todo a querer participar y contribuir desde la Suprema Corte de Justicia es lo que yo también veo como parte de mi aporte, y sobre todo el respeto. Creo que algo fundamental que hoy hemos perdido también mucho como país es respetarnos los unos a los otros. Sobre todo respetar el derecho de cada una de las personas y sobre todo partir de que todos somos iguales. Hoy, precisamente, la Suprema Corte de Justicia debe dejar de ser un espacio de élite, no puede mantenerse en esta burbuja en la que se vivía particularmente los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, porque son humanos como ustedes, como yo, y que tenemos exactamente los mismos derechos, y que debemos de partir que cualquier decisión que se tome como impartidor de justicia afecta a la vida de las personas o las beneficia, y a partir de esa conciencia es que finalmente se tiene que aplicar particularmente este valor del respeto por todas las personas. Candidata, de llegar a ganar el cargo, cuéntanos cómo va a garantizar la imparcialidad de la justicia. Mira, yo creo que aquí, pues en este caso, la imparcialidad, como siempre se ha dicho, no es de proclamarse, es de demostrarse. Y hasta hoy yo he demostrado ser imparcial, sobre todo en criterios. Mis decisiones siempre las he basado particularmente en las leyes. Al estar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un integrante, como ministra, creo que se debe de basar sobre todo la imparcialidad a partir de las decisiones tomadas sobre la base de la Constitución y sobre todo en el respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas. Este proceso, particularmente como se va a llevar a cabo la elección de las personas juzgadoras, garantiza eso también. ¿Por qué? Porque hoy no voy a ser en este caso designada por la Presidencia de la República, por un senador. Hoy la decisión de que si yo formo parte de ese Poder Judicial va a ser de la ciudadanía, y eso también garantiza precisamente la imparcialidad en los casos en particular.
le preocupa que estén interviniendo políticos? Mira, los lineamientos que marcó particularmente el INE es no hay participación y no debe de haber participación de partidos políticos ni de funcionarios públicos, y creo que eso es lo que nosotros también tenemos que garantizar precisamente al llegar a estos espacios. Las decisiones que se tomen desde el cargo, particularmente como ministro o ministra de la Corte, deben de ser independientes y deben sobre todo ser justas y deberse sobre todo las decisiones y el compromiso que se haya hecho con la ciudadanía. Y de no alcanzar el cargo, ¿qué va a hacer? De no ganar el cargo, ¿a qué se va a dar el cargo? Yo seguiré realizando mi trabajo, yo siempre he estado colaborando, particularmente actualmente estoy trabajando en proyectos que están financiados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, y en estos proyectos tienen que ver precisamente en el enfoque de justicia. Estoy llevando a cabo capacitación para jueces laborales y también análisis de sentencias, sobre todo en el desarrollo de algoritmos precisamente para el procesamiento de información de sentencias laborales. Entonces, actividad tenemos y mucha. Cuando menciona que no hay participación de políticos, y no debe de haberla, sin embargo, creo que en la ley no les dieron presupuesto, no sé si la ley les permita tener padrinos o pedir el apoyo de particulares para pues hacer la labor proselitismo. No, miren, las reglas del INE en este caso en particular son muy claras, sobre todo para precisamente garantizar la equidad de participación y que no haya diferencias en términos también económicos, que a lo mejor hubiese algún candidato o candidata que tuviese los recursos para poder sufragar mayor gasto. El límite que tenemos, en el caso particular, voy a referirme solamente a los integrantes que estamos compitiendo para el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos un límite de gasto de 1.400.000. ¿De dónde vienen estos recursos? De nuestros recursos propios. De hecho, al momento de registrarnos ante el INE, nos pidieron los números de cuenta y las cuentas bancarias de 2 años anteriores para corroborar que el gasto que nosotros vayamos a tener puede ser 1.400.000, en mi caso seguramente será menos porque no tengo esos recursos, pero uno tiene que garantizar particularmente que esos recursos sí los tenía uno en acceso, es decir, que los tenía o en la cuenta bancaria o tiene uno esos ingresos a lo largo de un año para poder garantizar que no estamos recibiendo ni financiamiento público ni financiamiento privado de nadie. ¿Por qué? Porque la inversión que nosotros estamos realizando es solamente de nuestros recursos para garantizar efectivamente eso. ¿Cuáles son las únicas 2 vías por las cuales nosotros podemos hacer campaña? El tema de la impresión de volantes, que es el que les saqué hace un ratito, específicamente el papel reciclable y la utilización en este caso de las redes. No hay otra forma de que nosotros podamos hacer campaña más que también utilizar estos espacios de comunicación, foros y entrevistas, y es la única forma en la que nosotros podemos estar realizando esta campaña. Aquí sí no hay como estábamos acostumbrados, que si se mandaban a poner espectaculares, lonas, bardas, entrevistas pagadas en televisión, en medios impresos. Esto aquí no se puede realizar y bueno, pues lógicamente en este tipo de lineamientos va enmarcado para que todos estemos en igualdad de circunstancias y poder realizar una campaña sobre todo libre y de vicio, sobre todo que tiene que ver con el tema de que pues entonces si a lo mejor yo ya hice un compromiso de que alguien está financiando mi campaña, pues entonces al rato resulta que entonces yo voy a tener un compromiso específicamente con esa persona. Por eso los lineamientos están muy específicos, son muy restrictivos, sí, pero van enfocados sobre todo a garantizar esos efectos, sobre todo en los resultados de la elección. Sin embargo, son muchísimos los aspirantes a cada uno de los puestos, que también son muchos los puestos, y la gente tal vez no alcance a conocer los perfiles de todos. Se encuentran estos en las páginas del INE, me imagino, en algunas otras páginas oficiales, pero no toda la gente va a estarlo leyendo. Pues yo creo, miren, efectivamente creo que algo que hoy tenemos que pensar, sobre todo como parte de nuestra participación como ciudadanas y ciudadanos, es que está en nuestras manos decidir quiénes van a estar en esos espacios, y a partir precisamente de ese análisis es que nos hace obligatorio el tratar de conocer esta información de quiénes son los candidatos y quiénes son las candidatas.
A veces somos apáticos, eso es una realidad. La participación democrática que tenemos en todo el país, en el último proceso de elección, se elevó a más o menos por ahí del 60%, y el 34% de esa población fue la que decidió particularmente quién iba a ser nuestra presidenta, que hoy tenemos al frente del Poder Ejecutivo. Pero esa participación debe de irse generando cada vez de una manera pues de mayor participación. ¿Por qué? Porque al final son decisiones que nos concierne en la vida de todos y todas. Si no seguimos haciendo como esta conciencia de por qué tenemos que salir a votar, pues a veces luego llega el resultado negativo en donde dicen, pues yo no estoy de acuerdo en quién se eligió. Pues a lo mejor no estamos de acuerdo, pero ¿fuiste a votar? No. Bueno, pues creo que esa es parte de la conciencia que tenemos que tener todos como ciudadanos. ¿Implica tiempo? Sí. ¿Implica investigación? Sí, porque al final de cuentas solamente son 2 portales que tienen que visitar. El Instituto Nacional Electoral, que es para la elección, en el caso particular de los que integrarán particularmente el Poder Judicial de la Federación, y el Instituto Electoral Estatal para el Poder Judicial del Estado. Creo que esa es la Pero también el información. gobierno del Estado está promoviendo una pestañita de acceso a esos perfiles. ¿Pero el Poder Ejecutivo? Sí, el Poder Ejecutivo del A Estado. lo mejor puede ser A lo el mejor enlace, debe ser. Ingresa a la página del INE, obviamente. Ajá, exacto, es el enlace, es el link. Pero son los únicos 2 espacios en donde la gente puede verificar los perfiles de las personas y las propuestas. Aquí el tema es, tratemos de hacer conciencia en la ciudadanía, precisamente, digo, a veces ustedes tienen mayores espacios, ¿por qué? Porque finalmente son los medios de comunicación que tienen más presencia frente a las personas, y eso creo que es lo que se debe de ocupar. Más allá, digo, ¿qué más? Hoy pues yo estoy convocando para que ustedes al final saquen una nota sobre mí y que la ciudadanía me conozca y vea cuáles son mis propuestas, pero también parte de este tipo de conferencias van enfocadas a que también ustedes promuevan la participación del voto y que la gente se informe y decida por quien quiera, pero que participe. Candidata preguntarle precisamente por este proceso. Ya mencionaba sobre los lineamientos del INE, ¿no? Las restricciones. Sin embargo, sé que a pesar de que todavía no iniciaba la campaña para ustedes, a principios de marzo en Acapulco se le vio acompañada precisamente a hablar sobre el Poder Judicial con la senadora de Morena, aquí en Acapulco. Saber si pues de esto de alguna manera podría usted tener cierta orientación hacia ese partido político. Mira, yo, como en muchos, yo he participado en el servicio público prácticamente durante 27 años. El tema aquí, lo que nosotros tenemos que garantizar es que nuestras decisiones no se deban a ningún poder político. Y eso creo que es la participación fundamental que tenemos que tener nosotros como personas juzgadoras. Garantizar la imparcialidad de nuestras decisiones y no debernos a ningún poder político. Si bien he tenido actividad, y prácticamente te pudiera decir desde que yo arranqué, el primer gobierno en el cual estuvo gobernando en la Ciudad de México fue el PRD, de hecho fue el primer gobierno electo en Ciudad de México. Después, pues también estuve colaborando en su momento con un partido particularmente que tuvo que ver con Morena. Actualmente yo ya no estoy colaborando dentro del sector público por decisión propia, estoy trabajando de manera independiente, pero esto no significa que mis decisiones las ligue particularmente a un partido o a un poder político. Y creo que eso es lo que al final tenemos que seguir garantizando en este proceso. También preguntarle por qué escoge Baja California y sobre todo Tijuana en este recorrido que está realizando y saber si va a visitar los 32 estados de México. Mira, yo quisiera visitar los 32, lo que es una realidad es que estos 60 días, digo, ya hoy prácticamente estamos a 31 días del cierre de campaña, no se va a poder, efectivamente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos un territorio muy extenso. ¿Cuál ha sido el proceso de selección que se ha hecho para las visitas particularmente de los estados? Sí estamos enfocándonos particularmente en los estados que representan, sobre todo en la lista nominal, pues el mayor número de votantes. Ayer estuvimos en Mexicali, hoy estamos aquí en Tijuana y así hemos estado prácticamente con este estado. Llevo recorriendo ya 11 estados desde que arrancó prácticamente la campaña. Hemos estado principalmente en capitales, eso es una realidad porque no nos va a dar para visitar. Por eso este tipo de espacios, sobre todo con los medios de comunicación, yo los reaprovecho sobre todo para hacer llegar el mensaje, pues no solamente a las capitales, sino en este caso a toda la ciudadanía que está en el estado y que va a poder participar este 1 de junio. Y
digo ya para finalizar, precisamente mencionaba que Baja California tiene el mayor número nominal precisamente de votantes, sin embargo pues no todos, se conoce que Baja California, a pesar de tener la mayor baja población, participación. exactamente, la baja participación, ¿cómo es este reto precisamente pues para que los baja californianos conozcan de usted y que pues se acomoden, por así decirlo? Pues mira, aquí la ayuda principal es que ustedes puedan publicar una nota particularmente de mi visita, y creo que lo más relevante aquí tiene que ver con incentivar la participación. A partir de que la gente nos conoce, es como puede incentivarse o no la participación también, porque al final, si como decías hace rato o preguntaban por acá, si la gente no conoce quiénes son las personas que estamos como candidatos, ¿cómo van a salir a votar? Creo que estas visitas a lo mejor pues se cierran en ciertos espacios, en plazas públicas, que es lo que nosotros hemos estado haciendo al momento de estar recorriendo los estados, pero también a través de los medios de comunicación es como hemos estado haciendo del conocimiento las propuestas de trabajo que nosotros estamos realizando. Por esa razón, creo que si ustedes nos ayudan con la difusión de esta información, es parte precisamente de nuestros actos de campaña para socializar con todas las personas, el que puedan conocer quiénes somos y qué proponemos. Candidata, no sé si le competa este tema a usted, pero hay un tema, primero quisiera saber la opinión que le merece los medios de comunicación digitales. Es una. La otra es de que se propuso por parte de la Presidenta de la República la ley censura para los medios de comunicación. ¿Qué opinión le merece? Miren, ahí particularmente hay opiniones a favor y en contra. De hecho, desde que se presentó la iniciativa ha estado cuestionada. Yo creo que sí es importante revisar a fondo la iniciativa, porque la iniciativa habla de la constitución de una instancia, sobre todo reguladora, pero eso no significa que se vaya a censurar a los medios de comunicación, y creo que es muy importante también verificar qué ha sucedido antes y qué está sucediendo hoy. Hoy los medios de comunicación, pues al final pueden emitir mensajes a favor y en contra de los gobiernos, sin que haya sobre todo una consecuencia legal, ojo con eso, en relación a las propias concesiones que han sido otorgadas. Y creo que a partir de ese análisis es que se debe de verificar cómo está la propuesta, particularmente que propuso la Presidenta de la República al Congreso. Sobre todo creo que si tomamos ese análisis podemos ver los beneficios que puede marcar esa ley o los puntos en contra. Cualquier ley, y ojo con eso, porque eso yo siempre he sido partidaria, cualquier ley es perfectible. Siempre por eso es importante revisar cuáles son las propuestas que se están haciendo en las iniciativas y también aportar, porque a veces a mí me tocó vivirlo, sobre todo cuando estuvimos con la reforma a la Ley Federal del Trabajo. No, se llevaban casi 10 años que se habían estado haciendo críticas a la Ley Federal del Trabajo por muchos actores, en este caso litigantes, academias y todo. Nunca se había concretado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no había habido nadie que se aventurara a hacer propuestas en concreto, y creo que eso es la parte, también ustedes como medios de comunicación, hacer un análisis serio de qué es lo que se está proponiendo y que miren, por eso insisto, la labor que ustedes tienen como medios de comunicación es informar a la ciudadanía. ¿Y cómo vamos a informar? Pues haciendo un análisis serio de las propias leyes o de las iniciativas, y no partiendo un poco de lo que dice uno u otro, porque a veces si nos vamos solamente por lo que se dice, desafortunadamente también corremos el riesgo de desinformar. Entonces creo que aquí la labor fundamental es ver si esa ley efectivamente me está, en este caso, atacando como parte de mis derechos, o simplemente se está regulando el tema de la información. Si esto es así, pues al final también, ojo, y lo digo con todo el respeto, también es la Suprema Corte de Justicia tiene que garantizar también como parte de la labor el tema del acceso a la información y sobre todo la libertad de expresión. Y eso sí es parte de lo que garantiza la Suprema Corte de Justicia. Gracias. Candidata, preguntarle, ¿por qué tendría que yo votar por Darlene Rojas? ¿Cómo convencería usted a los californianos para que vayan este 1 de junio? Pues miren, lo que yo les diría principalmente es, yo soy una persona que viene de trabajo pues desde abajo, ¿no? No soy una persona
que haya llegado con un renombre de élite ni de algún gran despacho que al final por esa razón haya ocupado los espacios que hasta hoy he tenido el gusto de poder liderar, y que a partir precisamente de esa experiencia sé de las complicaciones que tienen los sistemas judiciales, y sé también de las propuestas reales que se pueden realizar en estos espacios, y que eso precisamente lo que busco yo es garantizar que tengamos una Suprema Corte de Justicia cercana y asertiva en las resoluciones para mejorar la vida de las personas en la impartición de justicia. Ya por último, nada más me gustaría preguntar, precisamente Baja California es un estado que muchas empresas internacionales pues vienen aquí, pero asimismo pues también estas empresas hemos visto que tienden a irse y dejar a los trabajadores pues prácticamente sin nada, ¿no? Sin una liquidación, sin seguridad social. Pues precisamente desde la Suprema Corte, ¿cómo cambiarían precisamente o cómo asegurarían el bienestar de los trabajadores aquí en Baja California? Mira, yo creo, hoy la ley también ya, sobre todo estamos hablando, por ejemplo, de garantizar los efectos de una sentencia, ¿no? Lógicamente, ¿qué sucede? No lo podemos hacer de manera preventiva, pues tiene que ver con políticas del Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues, desde el momento en que se está instaurando una empresa extranjera con una inversión en los estados, pues se tiene que garantizar que tengan todas las prestaciones que marca la ley. ¿Qué sucede cuando esa empresa va a cerrar? Pues lógicamente tiene que haber una liquidación correspondiente. Si eso no se da, pues lo que tiene que corresponder de manera inmediata es que los trabajadores tienen que demandar el ejercicio de esos derechos. Y a partir precisamente de la reforma, hoy lo que sí garantiza la ley es que en el caso en materia laboral, los tribunales laborales pueden emitir las medidas precautorias de embargar, ¿no? Y eso es precisamente evitar que a lo mejor la persona moral o física pues se vaya sin pagar las indemnizaciones correspondientes, y eso se puede hacer de manera inmediata siempre y cuando pues se justifique precisamente este riesgo, y eso muchas veces sí se sabe, que ya a lo mejor ya hasta el rumor comienza entre los propios trabajadores que la empresa a lo mejor se va a ir o algo, y entonces eso se puede garantizar a partir de las propias medidas que ya están establecidas en la ley, pero lógicamente estamos hablando de estos supuestos precisamente de donde ya hay un riesgo, se puede solicitar como medidas precautorias y el juez lo puede ordenar. ¿Se puede identificar la creencia o algo de cierto lleva que solamente la justicia era para los ricos? O que, como dice un proverbio por ahí popular, que todo el peso de la ley para todos, menos para los güeyes de la campana. Eso es una realidad, por eso insisto que la Suprema Corte de Justicia debe de cambiar, debe de ser una Suprema Corte de Justicia para todos y para todas. No puede ser posible que solamente aquellas personas que tienen para pagar un abogado puedan tener acceso. Por eso es importante el que hoy se pueda ampliar sobre todo los servicios de defensoría para garantizar que todas las personas, aun y cuando no tengan recursos para pagar a un abogado, tengan acceso a una defensoría. Pues muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por su tiempo, y bueno, pues seguiremos en comunicación. Todavía nosotros vamos a seguir en campaña todavía durante 31 días, y ojalá pues ustedes también participen en este proceso el 1 de junio. ¿El siguiente lugar cuál es, magistrada? Vamos a Oaxaca.